Invitamos a Andrea Wisberg, se desempeña en la ONG C40, es asesora técnica del Programa de Planificación de Acción Climática sobre la Calidad del Aire en América Latina. Ella nos va a presentar una herramienta que recopila información de salud, de exposición, de beneficios económicos, de concentraciones, y nos permite conocer cómo esos cambios o esa sensibilidad de cambios en las emisiones puede llegar a tener beneficios en salud para la población. El alcance de esta presentación con Andrea, pues es como decirles a ustedes, somos una organización no gubernamental, ambas nos encargamos de lo mismo, trabajamos en grupos de calidad del aire, tenemos como nuestra misma misión y decirles a las ciudades, a los tomadores de decisión, pues que aquí estamos dos ONG prestos a atender la información que ustedes necesiten, a colaborar, a apoyarlos en lo que consideren necesario para fortalecer los grupos de calidad del aire. Entonces, aquí estamos y la pregunta es, ¿qué más necesitan? Aquí está C40 y estamos nosotros como WRI. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Beatriz, Tana, por la invitación. Realmente es un privilegio cuando tenemos tantas ciudades reunidas para entender necesidades, prioridades y ver cómo justamente podemos apoyarlos mejor. Entonces yo voy a presentar esta herramienta Aqua, que es integración, es calidad del aire y evaluación en acciones urbanas. Rápidamente la agenda es un contexto general de qué es C40, cómo se integra el programa de calidad del aire dentro de esta organización, una introducción a esta evaluación del impacto en la salud y sus metodologías. Después haré una descripción general de la herramienta Aqua, cómo se puede utilizar y un recorrido un poco en vivo de esta herramienta. Entonces C40 trabaja con ciudades, ¿no? ¿Por qué ciudades? Porque contribuyen al cambio climático, pero también son un nido de soluciones. Entonces, las ciudades son focos de contaminación importantes. O sea, el 80% de la contaminación de gases de efecto invernadero proviene de ciudades y, por lo tanto, también tienen una responsabilidad importante en tomar acción, ¿no? Entonces, son focos también de diversidad, de innovación. Suelen ser más flexibles también en términos del poder político que tienen para accionar ciertos proyectos, para implementar ciertas actividades que lo que se puede organizar a nivel nacional. Y también son centros financieros y económicos que concentran un gran poder político y monetario, ¿no? Además, también en esta red de C40 tenemos alcaldes que son muy dinámicos, que apoyan esta recuperación verde y justa tras la pandemia y que realmente se están posicionando como líderes globales para la lucha contra el cambio climático, con la posibilidad de accionar estas actividades a nivel nacional o inspirar otras ciudades. Como ya lo mencioné, es una red de alcaldes. Tenemos en la red más de 100 ciudades globales que van a colaborar justamente para compartir experiencias y para hacerle frente de manera como de bloque al cambio climático. Entonces, dentro de esta red de C40 tenemos aceleradores, es decir, C40 tiene un enfoque en cambio climático, tiene un enfoque para que las ciudades se comprometan para 2050 a estar en línea con 1.5 grados de calentamiento global, pero a partir de ese objetivo de cambio climático hay diferentes aceleradores, ¿no? Hay un acelerador, por ejemplo, de energía, uno de transporte, uno de desechos, y justamente nosotros estamos en el de calidad del aire, que es un acelerador global al que las ciudades que ya son parte de C40 se van a unir, y cuando se unen se comprometen a ciertos objetivos, ¿no? De reducción de contaminantes atmosféricos para tal año, y eso les da les da posibilidad de unirse a diferentes cosas, ¿no? Ya mencioné justamente el acelerador, y cuando se unen también se pueden unir a la red para el aire limpio, es decir, logramos conectar a diferentes ciudades que
tenían temas, problemas similares y poder compartir experiencias, ¿no? Por ejemplo, Edison, pues te conozco de las conversaciones que hemos tenido y justamente lo que mencionabas del Nowcast, bueno, es algo que conectamos justamente con la Ciudad de México para ver cómo apoyar en ese tema, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de peer-to-peer sharing, compartir experiencias, intercambios, para también incrementar el liderazgo que podrían tener los alcaldes en temas de calidad del aire. Además de esto, cuando la ciudad se une a este acelerador, le da opción de aplicar asistencias técnicas, que son también globales, que apoyamos específicamente algún programa que tenga la ciudad para lograr la implementación, ¿no? Por ejemplo, en Bogotá estamos apoyando el desarrollo de una zona de baja emisión, hemos apoyado también temas de electrificación de transporte, etcétera. Y finalmente tenemos un programa regional que es el de Ciudades Africanas para el Aire Limpio, que acabamos de lanzar hace unos meses y que da pie a asistencia técnica específica para África, tomando en cuenta como las necesidades de la región. Aquí solo voy a presentar muy rápidamente las ciudades que son parte de la red de calidad del aire. Entonces tenemos Londres y Bengaluru como las sedes de nuestra red de calidad del aire. Todas las otras ciudades son las que han firmado el acelerador de aires limpios. Aquí están las ciudades que firmaron tanto el acelerador como están en la red de aires limpios. Y finalmente, que han firmado el acelerador, pero que no son parte de la red de aires limpios, ¿no? Entonces, en total tenemos más de 50 ciudades que ya son parte de nuestra red, y en Latinoamérica son 12 ciudades que son parte 10 ciudades que son parte de la red de calidad del aire, con unas más que están por unirse. Ahora voy a pasar una introducción a la evaluación de impacto en la salud. Entonces, muy rápidamente, sabemos que la contaminación del aire es un problema a nivel global, uno de los más importantes para la salud. Causa 7 millones de muertes prevenibles en 2019, con 5.5 millones debido a enfermedades no transmisibles, y esto la posiciona en uno de los 5 principales factores de riesgo. Si lo ponemos como en perspectiva con respecto a la red de C40, casi toda la población de C40 reside en áreas que exceden la directriz de la Organización Mundial de la Salud de 5 microgramos por metro cúbico, es decir, 40% de la población vive en áreas que superan hasta 5 veces el valor de estas directrices, ¿no? También el tema de contaminación atmosférica es importante porque sabemos que no hay ningún umbral donde se considera que no es dañino para la salud, y que además esa contaminación afecta a prácticamente todos los órganos del cuerpo. Si vemos ahora la gestión de la calidad del aire, en una situación ideal, cualquier política debería de tener cualquier política ambiental, climática, debería tener alguna relación con salud también, ¿no? Y por lo tanto, en temas de calidad del aire es uno de los, características más importantes, y de la misma manera no tendría que ser un marco unidireccional, ¿no? Tenemos que manejarlo como una bucle de retroalimentación, y lo que haría que las políticas urbanas tomen en cuenta la calidad del aire, la acción climática y la salud. Vemos que eso es algo que no sucede de manera general. Las políticas de calidad del aire no suelen centrarse en la salud, y eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? Primero, no hay participación de expertos en salud pública, y por lo tanto es una oportunidad perdida, como ya mencionaban en las conversaciones informales ahorita, de el meter el factor salud hace que los gobiernos se podrían interesar en ese tema, ¿no? Podría pasar a ser una prioridad en calidad del aire, la calidad del aire, porque justamente tiene impactos en la población en términos de salud pública y también económicos, ¿no? Entonces, eso también permitiría que se ofrezca una mejor protección a la salud pública, y ayudaría a reducir la carga en los servicios de atención a la salud, ¿no?
Finalmente también meter ese componente de salud haría que haya una mayor aceptación tanto pública como una mayor presión hacia los gobiernos. Entonces, ¿cómo se incorpora la salud en la formulación de políticas no sanitarias, ¿no? Entonces, la idea es que sea un marco en donde se pueda identificar y evaluar prospectivamente los impactos en la salud, que se utilicen datos científicos, experiencia profesional y aportes de las partes interesadas para sustentar justamente estas políticas y que se pueda cuantificar los cobeneficios que tendrían ciertas políticas de calidad del aire en salud y también en ahorros económicos. Eso nos permitiría también priorizar ciertas medidas con respecto a otras, tomando esos cobeneficios, ¿no? En el contexto de la contaminación atmosférica también se conoce como evaluación de riesgos para la salud y evaluación de análisis y beneficios. Realmente aquí tenemos el marco de evaluación de impacto en la salud, es decir, cuáles son las diferentes características que te tienen que tomar en cuenta para hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, tenemos primero datos de población que son realmente fáciles de obtener por una ciudad, son censos, son estimaciones o proyecciones. Tenemos datos de salud, que suele ser la información más complicada de obtener por parte de una ciudad porque no siempre está en el formato adecuado para utilizarse para hacer estos modelos. Son estadísticas vitales, datos hospitalarios, en estimaciones o proyecciones o conteos reales. Tenemos también la exposición de PM2.5 que se obtiene justamente por monitoreo atmosférico, por datos satelitales o inventarios de emisiones y que permiten justamente construir esta línea base, pero también permiten ver cómo cambiaría la contaminación del aire cuando se implementa una política. Finalmente tenemos estas funciones de salud que son que se obtienen por que es realmente la probabilidad que un evento de salud adverso entre los grupos expuestos y no expuestos, ¿no? Entonces se hacen estudios epidemiológicos tanto para efectos agudos, es decir, el efecto que tendría la contaminación atmosférica en un día o una variación diaria, y sobre todo nos enfocamos en los efectos crónicos, es decir, qué impactos tiene a la salud la contaminación a largo plazo, y también poder comparar entre población más o menos expuesta y también temas de, por ejemplo, vulnerabilidad, ¿no? Algún tema que quizás sea interesante recalcar es que si bien, bueno, esos estudios epidemiológicos obviamente entre más locales son mejores para precisión del modelo, también se ha visto que es un tema que a nivel global es bastante similar, digamos que se mantiene, es consistente entre áreas y poblaciones, entonces en caso de que no se cuente con esos estudios se utilizan estudios regionales o globales. Con estos componentes, esta serie de datos, se obtiene una cuantificación del riesgo para la salud por exponerse a la contaminación atmosférica. Entonces, hay diferentes maneras de presentar estos resultados. Por ejemplo, pueden ser muertes prematuras que se evitarían, u otros eventos de salud, años de vida perdidas, años de vida ajustados por discapacidad, costos de salud y también beneficios asociados a la mejora de la calidad del aire. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es de Nueva York, que son justamente cómo beneficiaría la calefacción limpia a la ciudad en términos de impactos en la salud. Entonces, el gobierno hizo dos escenarios en el que reduce justamente en el que limita el contenido de azufre y también la conversión temprana de petróleo residual a partir de 2012. Entonces, aquí se puede ver justamente cómo se reduciría las admisiones hospitalarias por problemas de asma en este caso, ¿no? El otro ejemplo es el de Hong Kong, con medidas para restringir las emisiones en el sector marítimo, y tenemos diferentes escenarios en los que cada uno se traduce con una reducción de
partículas finas SO2 y también una conversión a las muertes prematuras que se evitarían. En el caso de Hong Kong se eligió la política 3 por justamente los beneficios adicionales muy importantes que tendría en muertes prematuras evitadas. Ok, entonces, en términos de esas evaluaciones de impacto en salud, hay diferentes modelos. Estos son los más comunes: BENMAP, LEAP, ERQ+. Pero sabemos que uno de los retos más importantes de las ciudades con las que trabajamos es que no se tienen datos suficientes para correr estos modelos. Es difícil atribuir correctamente cuál es el impacto cuando no se tiene sólidos, por ejemplo, datos en salud, y también establecer una línea base para ver cómo una implementación de política podría afectar estas muertes prematuras, por ejemplo, y la interpretación de estos resultados. También son modelos muy complejos que necesitan experiencia técnica y que a menudo requieren capacitación, por lo cual es una toma de decisiones que es larga, que es complicada y que también puede ser que no, con una rotación de personal no se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todos estos retos, C40 desarrolló esta herramienta que les voy a presentar de Aqua. Entonces, bueno, es una herramienta que es de fácil uso, que permite un análisis rápido del impacto de la contaminación del aire en la salud y también los costos para esas ciudades. ¿Por qué Aqua? Entonces, Aqua tiene ya una serie de datos que están precargados para las ciudades que son parte de C40, lo cual, si no se cuenta con esos datos, se puede simplemente agregar esos datos ya precargados. Si se cuenta con ellos, datos más precisos también se pueden agregar manualmente. Tiene una salida rápida también para tomar decisiones de manera, pues, adaptándose como al panorama político, y es un método que ha sido revisado por expertos. Además, es justamente, como ya le dije, fácil de utilizar porque no se necesitan cálculos complejos, y al final de la herramienta, como ya les presentaré, hay un resumen exhaustivo de los resultados y un desglose detallado por las diferentes enfermedades, por ejemplo. Ok, entonces, ¿cómo funciona Aqua? Estos son los tres componentes que se tienen que meter en la base de datos. Entonces, contexto de ciudad. En el contexto de ciudad están dos categorías. Uno es el de población, con lo que ya mencionaba de censos, estimaciones o proyecciones, y también con una posibilidad de desagregarlo por edad y por sexo. Tenemos estimaciones de salud con la mortalidad por enfermedad. Son las 6 enfermedades que están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. También agregamos ingresos hospitalarios para enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y justo acabamos de agregar estos dos temas de salud infantil, del impacto que tiene la contaminación del aire en la salud infantil y de productividad. En exposición tenemos posibilidad de dos análisis. Un análisis rápido de la salud, es decir, un cambio en la concentración ambiente. Por ejemplo, si mi ciudad tiene 25 microgramos por metro cúbico de partículas finas en concentración anual, ¿qué impacto tendría en la salud si se cumple con la regulación nacional o de ciudad o con las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos permite un análisis rápido sin tener que implementar políticas específicas. Luego tenemos un análisis avanzado, que es cuando ya queremos evaluar cuál es el impacto de cierta política en una ciudad. Entonces, se va a pasar de emisiones de gas de efecto invernadero a concentración, y se va a poder evaluar a corto, mediano y largo plazo el impacto de estas políticas específicas que se empiezan a implementar. Después está el componente de salud, que son estas funciones de salud que ya mencionaba anteriormente. Como ya decía, tenemos datos precargados. Los datos precargados provienen de la Global Burden of Disease, es decir, carga global de enfermedades. Sí se tienen datos
de ciudad, mejor utilizarlos. También hay opciones, esas son opciones, no es algo obligatorio si no se cuenta con ello, pero se pueden agregar datos de ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y cardiovasculares y también para salud infantil. Finalmente tenemos también las estimaciones económicas que están relacionadas con la salud en términos de valor de una vida estadística y de costos médicos y costos no directos de por ejemplo, ingresos hospitalarios. El impacto, bueno, o sea, es decir, los resultados que se obtienen de esta herramienta son muertes por esas 6 enfermedades, entonces muertes prematuras que se evitarían, años de vida perdidos, ingresos hospitalarios y cardiovasculares, salud en los niños, los costos en salud y los beneficios, ahorros que se atribuirían a la mejora de la calidad del aire. El interés de esta herramienta es que se puedan evaluar los cobeneficios que están asociados a estrategias climáticas, por ejemplo, y entonces evitar que sea solo el foco de reducción de gases de efecto invernadero, pero agregarles también esa dimensión de reducción de partículas finas. Estamos trabajando para poder agregar otros contaminantes, por ejemplo, sabemos que NOx es algo muy importante en ciertas ciudades, pero es algo que por el momento no logramos presentar, digamos. Entonces, ¿qué preguntas puede responder la herramienta Aqua? Como ya mencionaba, hay 2 análisis. El análisis rápido, que es metiendo las concentraciones de partículas finas, PM2.5 por año. Entonces, permite mostrar cuáles son los efectos actuales de la contaminación atmosférica en la salud, para la salud y la economía. Entonces muestra cómo cierta concentración de partículas finas se traduce en muertes prematuras y en gastos económicos. También puede mostrar cuáles serían los beneficios de alcanzar un cierto estándar de contaminación, lo que ya mencioné, una recomendación tanto de ciudad, nacional o alineada con las recomendaciones de la OMS. Cómo ha contribuido cambios en la contaminación a lo largo del tiempo y cómo esos cambios se traducen en resultados en salud y costos asociados. Y también nos permite ver cómo se distribuyen estos impactos o beneficios si hay una mejora en la calidad del aire en la salud entre poblaciones de diferentes grupos demográficos, es decir, sexo o edad. El análisis avanzado permite ver cómo afectarán las emisiones de contaminantes atmosféricos por sector a las concentraciones de contaminación ambiental, es decir, cuáles son las principales fuentes de emisión y cómo una cierta política aplicada a un cierto sector va a traducirse en muertes prematuras evitadas si hay una reducción de partículas finas. Lo que no puede responder Aqua es cuáles son los costos de las acciones de gestión de la calidad del aire, cómo va a influir una cierta política en una área muy localizada dentro de la ciudad en emisiones de contaminantes, por ejemplo, pensando en una zona de baja emisión. Por el momento no es posible ver cuáles serían los beneficios asociados a la implementación de esta zona. Estamos trabajando para agregar este componente de transporte que estaremos presentando en los próximos meses, que esperamos pueda ser utilizado por todas las ciudades. De igual manera, como Aqua funciona a nivel de ciudad, no se puede determinar en qué zona de la ciudad está más contaminado, y tampoco se puede tener información sobre los beneficios de mejorar la calidad del aire en interior. Aquí rápidamente quiero presentar ciertos lugares donde se está utilizando esta herramienta. En la Ciudad de México tenemos una asistencia técnica actualmente y estamos utilizando Aqua para evaluar los beneficios en salud y los ahorros económicos de implementar las medidas del sector del transporte de carga que se encuentran en el ProAire, que es el plan de gestión de la calidad del aire. Y la idea es, a partir de esa evaluación, poder priorizar las medidas que se van a implementar antes o después. En Lima y en Río de Janeiro, en ambas ciudades estamos
evaluando los beneficios que tendría esta zona de baja emisión. Estamos utilizando la herramienta mejorada, es decir, con ese componente de transporte que les mencionaba. Entonces podemos ver cuál va a ser el impacto en salud de implementación de una zona de baja emisión y también evaluando diferentes medidas. Por ejemplo, si se amplía esta zona de baja emisión en términos de superficie o si se agregan otras medidas más restrictivas a vehículos o a la industria, etcétera. Eso es para Lima y también en Lima trabajamos para evaluar cuál sería el impacto de una campaña de pruebas de emisiones vehiculares en el plan de gestión ambiental que se llama Respira Limpio en Lima. En Río de Janeiro también estamos trabajando en esta zona de baja emisión, entonces evaluando las regulaciones de restricciones de vehículos. Y en Yakarta estamos evaluando políticas prioritarias en el sector transporte. De hecho, mis colegas me pidieron que para Yakarta les dijéramos que vamos a tener una capacitación probablemente en octubre para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de Aqua en esta zona de bajas emisiones en Lima. La idea es que estos resultados permitan tener un mayor apoyo político, que también inspire campañas de comunicación para mejorar la aceptabilidad de esta zona de baja emisión por parte de la sociedad. Sabemos que, por ejemplo, una zona de emisión tiene muchas resistencias en la implementación, entonces esos resultados podrían ayudar a convencer a una parte de la ciudadanía. También proteger la salud infantil y también un argumento fuerte para, por ejemplo, la implementación de esta política, porque podemos ver en términos cuantitativos el impacto que tendría en la salud de los niños. Bueno, aquí podemos ver simplemente que es una zona muy chiquita dentro del cercado de Lima y aquí vemos los diferentes resultados. No voy a entrar en detalle ahorita porque eso es algo que les presentaré más adelante, pero bueno, sacamos ya un informe que es público por si quieren ver el análisis que hicimos. Entonces, ahora voy a pasar rápidamente al paso a paso de la herramienta Aqua. Realmente es una tabla de Excel, entonces es muy sencilla. Tenemos un código de color en función de qué páginas qué tablas se pueden modificar. En azul son las introductorias, en amarillo son las que se van a modificar. Como ya mencionaba, está las características básicas, las emisiones, la población y la salud y economía. Y en verde están los resultados. Entonces, en Basic Setup, en los estudios básicos, los datos básicos que se tienen que meter está justamente seleccionar la ciudad. Tenemos todas las ciudades que son parte de C40. Tenemos el año base para el que tenemos toda esta información, en este caso 2020. Tenemos que seleccionar los dos métodos de análisis, es decir, el análisis rápido que ya mencionaba con un cambio únicamente en la concentración de partículas finas y el análisis avanzado en el que se van a meter las emisiones por sector. Y también hay posibilidad de seleccionar el año modelo para el que se quieren tener esos resultados. Finalmente también se meten las concentraciones de partículas finas para el año base que seleccionamos arriba. Eso se puede meter manualmente, pero también tenemos datos precargados para las ciudades. Después, para los datos de emisión, si selecciona el análisis avanzado, vamos a tener desagregado todos los sectores, agricultura, población, comercial e industrial. Entonces podemos seleccionar aquellos que queremos evaluar en términos de políticas que se van a implementar, ¿no? La idea es que asociados con esos sectores están los factores de emisión que van a permitir convertir emisiones en toneladas por año en concentraciones de PM2.5 microgramos por metro cúbico. Entonces aquí seleccionamos los sectores que nos interesan y después hay diferentes maneras de calcularlo. Lo calcula directamente de la herramienta, por supuesto, pero hay tres maneras. Una es metiendo directamente las concentraciones de partículas finas y sabemos que tal política va a reducir las emisiones en el sector de transporte de, 2 microgramos por metro cúbico. También se puede agregar la contribución, la constitución de partículas finas por sector
Perdón, hablé de la segunda ahorita. Se puede también meter las emisiones en toneladas por año y la herramienta va a calcularlo en concentraciones de partículas finas en microgramos por metro cúbico o también en un porcentaje del total de la concentración de partículas finas. Tenemos aquí los datos que se tienen que meter para emisiones. Entonces tenemos la concentración total de partículas finas, en este caso 20.5 microgramos por metro cúbico. Luego tendríamos la contribución sectorial, por ejemplo, si nos vamos a enfocar en el sector transporte, habría un 5 microgramos por metro cúbico que estaría atribuido al sector transporte. Y luego tenemos la contribución de fondo, es decir, la diferencia entre lo que estamos evaluando, los 5 microgramos, por ejemplo, y los 15 que no estamos evaluando con esta herramienta. Metemos el total de partículas, de concentraciones de partículas finas en el escenario base, por ejemplo, 2020, y luego vamos a meter también la información para 2040 y 2050, que serían como los años que se van a modelar, ¿no? Después tenemos datos de población, que es lo que ya mencionaba. Se puede tener por default toda la población en conjunto o bien desagregada por sexo. También tenemos justamente esa información se mete para el año base 2021 en este caso y para el año modelado en este caso 2040. Y también se van a agregar los datos que se tienen en población por desagregados por años, por edades, si se tiene esa información. Y finalmente también se va a agregar, si se quiere, para los años futuros, cuál sería la distribución demográfica. Eso para tener un análisis más preciso de cómo impactaría en la salud de la población, porque sabemos que una población que envejece, pues también tiene más probabilidades de muertes relacionadas o no con la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces ya pasamos a la tabla de salud y economía y datos económicos. Entonces aquí, como ya mencionaba, se pueden utilizar datos por default, que son los que están precargados por la Global Burden of Disease, o bien meter manualmente datos específicos que se tiene para la ciudad. Se meten aquí los datos de todas las enfermedades, de las 6 enfermedades que ya mencionaba: enfermedades isquémicas de corazón, diabetes mellitus tipo 2, infartos, enfermedades cardiovasculares, etc. Y también se van a meter cierta información sobre la expectativa de vida al nacer y el valor estadístico de vida. De igual manera, se pueden utilizar datos locales o precargados. Y también esos son datos que son opcionales. Lo que ya mencionaba, por ejemplo, en términos de salud infantil, por ejemplo, bajo peso al nacer o un nacimiento prematuro. También en temas de productividad, por ejemplo, en fuerza laboral o ausencia en el trabajo por enfermedades. Y también admisiones hospitalarias por enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Esos son datos que, si se cuentan, tendrán otro tipo de resultados, pero pueden no agregar esta información. Finalmente, aquí tenemos resultados. Entonces, tenemos los impactos en términos de concentraciones de partículas finas para el año que está modelado, por ejemplo, en este caso 2040. Si, por ejemplo, tenemos 10 microgramos por metro cúbico, cuáles serían el impacto en términos de muertes prematuras y también valor económico por estas muertes y también por ingresos hospitalarios. Tenemos el beneficio ambiental, es decir, si se reduce, por ejemplo, en un 50% las concentraciones de partículas finas, ¿qué impacto va a tener en salud? Que tenemos abajo en rojo, en términos de muertes prematuras evitadas, años de vida ganados y también el beneficio económico. Tenemos también resultados por sector, es decir, los sectores que se modelaron dentro de esta herramienta, por ejemplo, sector transporte, industrial, residencial, comercial, y vemos en gris, que es la parte que no está modelada, es decir, para los que no metimos datos, pero sabemos que hay concentraciones que están pasando en la ciudad y que no sabemos específicamente de qué sectores provienen, ¿no?
También están los resultados desagregados por enfermedad, por las 6 enfermedades que ya les mencionaba. Por edad también, si decidimos tener esa opción. Y finalmente también tenemos por sexo y por diferentes enfermedades asociadas, ¿no? Relacionadas con la contaminación atmosférica. Finalmente, quisiera hacer una comparación entre la herramienta Aqua y otro de los modelos que se utilizan de manera más frecuente, que es, por ejemplo, el AirQ Plus de la Organización Mundial de la Salud. Las similitudes. Entonces, ambos van a evaluar el impacto de partículas finas en las muertes prematuras, en los ingresos hospitalarios, cardiovasculares, días de trabajo perdido. También van a calcular el cambio en los resultados de salud a partir de una variación en la contaminación atmosférica y utiliza los mismos riesgos relativos para PM2.5 ingresos hospitalarios y PM2.5 y días laborables perdidos. Las diferencias son que AirQ Plus puede justamente hacer un análisis de contaminación en interior y también una exposición a corto plazo. Como ya mencionaba al principio, esta herramienta se enfoca sobre todo en exposición crónica y otros impactos en contaminantes, por ejemplo, en ozono. También evalúa el riesgo de cáncer asociado con una exposición a la contaminación del aire, mientras que Aqua utiliza el método Global Burden of Disease de 2019 para calcular los PM2.5, y AirQ Plus utiliza los de EGB, que son más antiguos. También Aqua, lo que ya mencionaba, que convierte las emisiones de contaminantes atmosféricos en la salud a una concentración de partículas finas, es decir, de toneladas por año a microgramos por metro cúbico, y está equipado con un conjunto de datos de valor estadístico de vida que es precargado para poder generar un valor monetario que está asociado con esta carga, impacto en la salud de la exposición a la contaminación atmosférica. También Aqua, como ya les mostraba, tiene un desagregado por sexo y por edad, y permite un análisis, digamos, más específico en ese sentido. También comparación con otras herramientas, Pathways AQ, que es una herramienta que también nosotros desarrollamos, que fue realmente la herramienta origen, que después se simplificó en Aqua, que ahora estoy presentando, pero realmente Pathways AQ fue una herramienta, es una herramienta más precisa, pero por lo tanto mucho más difícil de utilizar, que justamente no estamos compartiendo con las ciudades, que utiliza justamente INMAP, que es el factor geográfico que permite traducir las emisiones de contaminantes atmosféricos a concentraciones de partículas finas en microgramos por metro cúbico, y que INMAP está asociado con las fronteras de una ciudad. Por eso no se puede evaluar algo simplemente muy localizado dentro de una ciudad, ¿no? De igual manera va a calcular las muertes prematuras a partir de partículas finas, y lo que se agrega con Aqua son estos datos de enfermedades respiratorias, admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, productividad, etc. También Aqua viene con estos datos precargados, lo cual lo hace mucho más fácil de utilizar, y además se puede utilizar sin datos de emisiones. El LIP, que está generado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, también convierte estas emisiones de contaminantes atmosféricos en concentraciones medias anuales, pero usa GeoSchem en vez de INMAP, y también va a evaluar el impacto de partículas finas en muertes prematuras. Mientras las diferencias es que Aqua va a utilizarse a nivel ciudad, mientras que LIP es para nivel regional o nacional, y también va a proporcionar información sobre morbilidad, productividad y resultados económicos. Finalmente está VenMap de la EPA, que de igual manera evalúa el impacto ambiental de los PM2.5, pero Aqua la diferencia es que es una herramienta que está basada en Excel, mientras que VenMap tiene un software, entonces por lo tanto también es más difícil de utilizar, y
y necesita conocimientos técnicos más avanzados. Además, Aqua va a convertir estas emisiones de contaminación atmosférica en concentraciones medias anuales de PM2.5. Tenemos el manual técnico de Aqua que está traducido a 5 idiomas que ya pueden acceder, pueden descargar ustedes mismos la herramienta. Tenemos grabaciones y material de formación porque ya desarrollamos una capacitación en línea que se llevó a cabo hace un mes. La próxima está programada para agosto-septiembre, que será la que tiene este componente de transporte que les mencionaba. Y cualquier pregunta o duda estamos disponibles en el airquality@c40.org. Y muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias, Andrea. Pasamos a una ronda corta de preguntas, comentarios por parte de las ciudades. Thank you for your presentation. My name is Tommy. I'm from Jakarta. I'm interested about your presentation about the low emission zone. And also Jakarta is now considering considering the LAZ as a part of the strategy to lower the emission. But there has been also critical view about the implementations of the low emission zone. One of which is that the view that especially when there is only a very limited LEZ, people will go around and try to find a way to access the area, and it increases the emission elsewhere. So maybe you reduce the emission in LEZ, but elsewhere it will increase. So I want to hear your comment about this. Yeah, this is exactly one of the limitations of the tool, in the sense that we can't assess what would be the impact where in the city it's more polluted, and therefore how the pollution has transferred from one area to another because of a policy. What we are developing with this transport component that actually my colleague will present to you in Jakarta, I think in October, is that we can assess what would be the impact of some restrictive measures within the low emission zone. No? For instance, we will be able to assess different measures and then prioritize the ones that have more co-benefits in terms of premature death that are avoided, and also assess the how much, if a policy is more or less ambitious. No? For instance, if the low emission zone increases in size, what would be the impact in terms of premature death avoided? The problem is that we can't really assess how this would impact other areas of the city. All right, thank you very much. Mi pregunta es mucho más sobre la herramienta. Es decir, yo veo que hay una transformación entre emisiones y concentraciones. Eso se puede modificar, digamos, que dentro de los algoritmos para que sea más aterrizado a, digamos, que ciudades que tienen ya un conocimiento más de la relación entre emisiones y concentraciones. Digo específicamente porque en el caso de Bogotá están utilizando ERCOPLUS, si no estoy mal, y hace como un año largo más o menos, yo les entregué, digamos, que esas curvas de calibración entre emisiones y concentraciones. Digamos que ahorita estamos en la parte final donde vamos a hacer un análisis más detallado que lo permite desagregar espacial y temporalmente, pero digamos que si la pregunta específica es si esta herramienta permitiría o está proyectado que se le meta una curva de calibración, por decirlo de alguna forma, entre emisiones y concentraciones, o bueno, si no, es una sugerencia. Sí, yo creo que, o sea, no se puede, digamos, tendríamos que desbloquear parte de la herramienta, porque esos son, digamos, en las pestañas que viste, no es algo que se pueda como modificar, pero sí tenemos todo eso como escondido en la herramienta. Entonces si trabajamos entre ciudades y con técnicos, o sea, con nuestro equipo técnico, se podría cambiar esas, por ejemplo, lo que mencionas de calibración o factores de emisión, todos esos temas, ¿no? Sí, sí, más por eso, porque digamos que yo alguna vez hice ejercicio con los resultados de Geoschem y bueno, es buena información, pero pues teníamos lo mejor. Sí, sí, la idea es que sea un primer acercamiento para poder, si una ciudad no tiene ni una sola información,
para poder evaluar ciertas políticas específicas o como tener una primera idea de cómo estrategias climáticas podrían agregarles ese foco de calidad del aire, ¿no? Sí, y la otra, ya que estamos hablando de zonas de bajas emisiones, no estoy seguro, pues me corrigen los epidemiólogos, yo soy más de aire, pero generalmente los análisis que se hacen para determinar los riesgos relativos se hacen con unas mediciones que no están específicamente en midiendo exposición como tal, sino aire ambiente. Y estas zonas como tal, las políticas están enfocadas más que todo a reducir exposición. Entonces no sé si puede haber un sesgo, o bueno, metodológico, por decirlo de alguna forma, y si se puede agregar de pronto un factor de corrección, no sé, ya es un tema, lo dejo abierto porque no, creo que no se puede responder acá. Sí, no, yo no, justamente esta parte para las zonas de bajas emisiones es un componente adicional, entonces va a tener mucha más información. Por ejemplo, vamos a agregar muchos más temas de transporte, también funciones de salud, etcétera. Entonces, no he visto esa herramienta, no he visto ese componente, entonces no sé cómo se va a manejar, pero Preguntaré en un futuro. sí, justo la capacitación es en 2 meses, entonces ya tendremos más información. Muchas gracias. Bueno, me parece interesantísima toda la herramienta. Sé que se basa sobre todo en inventarios y en muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando hay eventualidades como lo que nos pasó de la pandemia, donde evidentemente todas las condiciones cambiaron? Estuvimos por lo menos un año y justo tú pones el ejemplo de 2020, cuando al menos aquí en México, 2020, la gente nos enculó, hubo toda una serie de circunstancias, o cuando hay eventualidades que el mismo cambio climático trae consigo, de épocas de sequía, de incendios forestales, etcétera. ¿Cómo son agregados a esta plataforma como tal? Sí, como mencionas todo, o sea, esto está basado en inventarios, entonces con esos datos se van a meter para poder hacer el modelado. Hay cierto tipo de sectores que no logramos tomar en cuenta, por ejemplo, fuentes naturales, entonces incendios o... Aquí tenés al Popo, ¿verdad? Haciendo sus emisiones bien padres. Sí, sobre todo sirve para evaluar el impacto que tendría una política en la ciudad, ¿no? En términos de implementación y también compararlo, si es más o menos ambicioso, ¿no? Y poder priorizar ciertas medidas. Pero un poco el asunto es que justo el mismo cambio climático puede, esos inventarios que han venido, cambiarlos por completo, porque simplemente este año hemos visto pues épocas de calor muy increíbles. Un poco para ayudar a la respuesta, el inventario realmente lo proporciona la ciudad. Entonces, por ejemplo, en México, Pati proporciona toda la parte de inventario. Si tú quisieras ver el efecto de COVID, tú tendrías que meter el inventario ya disminuido más bien con las reducciones que se vieron en el COVID y entonces ver cómo impactó. O en este caso, ¿de qué? Es que el Popo no nos llega tanto, solo a la parte sureste. Pero mira, lo que pasa es que no queramos ver esta herramienta como, o sea, que nos va a resolver todo. O sea, el BenMap sí te puede dar la parte espacial, como dice Edison. Pero creo que para ciudades que empiezan incluso nosotros es muy útil porque puedes ver rápidamente el impacto en salud, impacto económico y el cambio en concentraciones. Porque esto se actualiza cada año. O sea, te lo digo porque nos piden la información. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena oportunidad de trabajo en Yakarta y también de pronto con el gobierno de Bogotá sentarse a trabajar y revisar como esos pequeños detalles en los modelos que se están aplicando. Entonces, les agradecemos muchísimo.